Hola muchachos, ahora veremos una nueva magnitud física derivada de dos que ya hemos visto anteriormente, denominada cantidad de movimiento. O algunas veces llamada también simplemente momentum. Bien, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos no partículas aisladas, sino partículas que pueden estar cerca unas de otras. Por acá una partícula, otra partícula, otra partícula, otra partícula, y nosotros nos vamos a enfocar solamente en una de ellas, esta de acá, que le vamos a poner de nombre P. Y vamos a imaginar un sistema de referencia cualquiera, que no necesariamente tiene que ser inercial, un sistema de referencia cualquiera, el cual vamos a dibujar por acá. ¿Correcto? Entonces, una partícula cualquiera podría estar aislada o en general no. En este caso no la estoy dibujando como si estuviera cerca de otras, no está aislada. Un sistema de referencia cualquiera puede ser inercial o no. Desde este sistema de referencia podemos visualizar o describir el movimiento de cualquier partícula, ¿no? Por tanto, podremos definir una velocidad. V. Esa partícula va a tener una masa, la cual puede ser hallada tal como lo vimos cuando describimos las leyes de la mecánica, ¿no? Claramente necesitábamos un sistema de referencia inercial para definir la masa, pero lo que quedó claro en su momento es que podemos decir que la masa es una propiedad asignada a la partícula, es decir, existe un procedimiento a través del cual yo puedo asociar a cada partícula un escalar al cual he puesto de nombre masa, ¿no? Muy bien, entonces esta partícula va a tener su masa. Partícula. Bien, definidos esos elementos, definida la partícula, su masa, el sistema de referencia, y por tanto la descripción del movimiento de la partícula y por tanto una velocidad, la cual sería la velocidad de la partícula vista desde este sistema de referencia. A partir de ahí definimos la cantidad de movimiento de la partícula, la cual denotamos por la letra Q. Es un vector, el cual es simplemente igual a la masa de la partícula por su velocidad. ¿Correcto? Simplemente es una definición, estamos definiendo esta cantidad a partir de dos cantidades ya conocidas o establecidas previamente, y es un vector, ¿no? Es un vector que tiene, como la masa siempre es positiva, ¿no? Ya les podré preguntar en el examen de repente por qué la masa siempre es positiva y no nos puede salir una masa negativa, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces significa que Q y V tienen la misma dirección y sentido. ¿Correcto? Bien, entonces ese es el caso general. El caso general en el sentido de que es una partícula la cual puede estar en cualquier situación, es decir, puede estar aislada, puede estar en un par aislado, puede estar cerca de muchas partículas, en cualquiera de todos esos casos, ¿no? Y además escogemos un sistema de referencia cualquiera, sea inercial o sea no inercial. ¿De acuerdo? Bien, definido el sistema de referencia, queda definida la velocidad de la partícula y podemos definir la cantidad de movimiento. A veces se le llama también cantidad de movimiento lineal, para diferenciarlo de lo que se llamaría, en el caso del cuerpo rígido, cantidad de movimiento angular, ¿no? La cantidad de movimiento simplemente
Ya está. En el caso particular, podremos decir ahora, ¿no? En el caso particular, de que la partícula esté aislada, vamos a ponerlo así, de que la partícula esté aislada y de que el sistema de referencia sea inercial, se va a cumplir algo, ¿no? A ver, imaginemos, en el caso especial de que la partícula sea aislada y que el sistema de referencia sea inercial, pues como habíamos visto antes, la partícula va a tener velocidad constante, ¿no? Y si tiene velocidad constante, v constante, pues el q va a ser también constante. Entonces, en este caso especial, la cantidad de movimiento de la partícula es constante. Constante en el tiempo. Conforme pasa el tiempo, tiene el mismo, no diría el mismo valor, sino es más bien el mismo vector. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a extender esta idea para un sistema de partículas. ¿Qué cosa es un sistema de partículas? Simplemente es un conjunto de partículas. ¿Correcto? Nada más. Pueden estar unas cerca de otras o eventualmente, aunque eso no es un caso muy interesante, podrían estar separadas por distancias muy grandes, ¿no? Aislada una de la otra. También, pero no es un caso muy interesante. Entonces, vamos a hacer algo similar ahora. Vamos a decir, imaginemos que tenemos muchas partículas, unas relativamente cerca de otras, ¿no? Es decir, no están aisladas, ¿no? Partícula por acá, 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 partícula por acá. ¿Correcto? Establezco un sistema de referencia cualquiera, es decir, no necesariamente inercial. Y ahora lo que hago es enfocarme, otra partícula, en cierto subconjunto de todas las partículas que hay, ¿no? Y ese subconjunto le llamo sistema. Es mi sistema de partículas. Entonces, un sistema de partículas simplemente es un subconjunto arbitrario de partículas, el cual yo lo escojo por ciertas razones, ¿no? Que luego ya, cuando entremos a la parte práctica, pues ahí uno decidirá qué conjunto escoge como sistema de partículas, ¿no? Pero en principio es un conjunto cualquiera de partículas. Entonces yo podría decir, mira, de todas esas partículas, yo voy a escoger cierto conjunto. Ya, voy a escoger, a ver, a esta de acá. Voy a escoger a esta y a esta. ¿Estamos? Entonces, esas cuatro partículas constituyen mi sistema de partículas, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo me voy a enfocar en esas cuatro. Las demás, por así decirlo, me van a importar menos o no van a tener ninguna importancia. Yo quiero enfocarme en esas cuatro. Entonces, al yo señalar ya ese conjunto de partículas, estoy definiendo lo que se conoce como un, podemos poner algo así, ¿no? Un sistema de partículas. Sistema de partículas. Partículas. Bien, y definimos lo siguiente. Definimos la cantidad de movimiento, esto de acá era la cantidad de movimiento de una única partícula, ¿no? Ahora definimos la cantidad de movimiento de un sistema de partículas, el cual lo denotamos por la letra Q mayúscula, que es un vector. Y lo definimos como la sumatoria de las cantidades de movimiento de las partículas que conforman el sistema. Es decir, sumatoria de los Q sub i igual 1 hasta n, ¿no? En nuestro ejemplo, Sn vale 4 y las partículas son esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Es muy importante recalcar que estas cuatro no son aisladas, ¿no? Están cerca de esta, están cerca de esta, cerca de otras, ¿no? Pero mi sistema yo lo he definido por cualquier razón, por ahorita podría ser porque se me ocurrió nada más, ¿no? Va a depender del problema particular quizá
que luego tengamos que resolver, pero mi sistema consiste en estas 4. Entonces, definimos la cantidad de movimiento del sistema de partículas por Q mayúscula igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento de las partículas que conforman el sistema de partículas, ¿no? En este caso será una sumatoria de I igual a 1 hasta 4, porque solamente hay 4 partículas, y los QI pues son justamente estos términos definidos acá, ¿no? Las masas, masa de esta partícula por su velocidad, más masa de esta partícula por su velocidad, más masa, etc. ¿De acuerdo? Etcétera. Muy bien, ahora podríamos nosotros irnos a algún caso particular, ¿no? Pero antes de eso podríamos reescribir esto de la siguiente manera, utilizando esto de acá, sería sumatoria de I igual a 1 hasta N, de los QI, que serían los MI, la masa de la partícula I por la velocidad de la partícula I. Y vamos a derivar esto, lo que sería la derivada de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Derivada respecto del tiempo de Q, lo cual simplemente denotamos por Q punto, va a ser igual a derivada de una suma, suma de las derivadas. Las masas de las partículas son cantidades constantes, lo único que cambia es derivada en el tiempo, lo único que cambia conforme pasa el tiempo va a ser la velocidad, ¿no? Las partículas se van a mover de cierta forma, su velocidad va a ser cambiante con el tiempo. Por tanto, podríamos escribir esta sumatoria de la siguiente manera, ¿no? Estamos derivando, podríamos hacerlo así, ¿no? Sumatoria de, descomponemos, sería una sumatoria de las derivadas, pero las derivadas de esas cantidades, la masa es constante, me quedaría solamente las derivadas de las velocidades, ¿no? Por tanto, esto sería simplemente sumatoria de I igual 1 hasta N de MI por las derivadas de las velocidades, que serían las aceleraciones sub I. Recuerden, velocidades, aceleraciones son vistas desde este sistema de referencia particular, que no necesariamente es un sistema de referencia inercial. Puede ser cualquier sistema. Las ecuaciones que estamos escribiendo por ahora son bastante generales. Muy generales. ¿De acuerdo? Ya, entonces hemos encontrado que la derivada de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es la sumatoria de las cantidades MA de las partículas que conforman el sistema de partículas. ¿Correcto? Ahora sí, hagamos otro caso particular. Vamos a poner algún caso particular, caso especial. Un caso particular va a ser el siguiente, algo parecido a lo que hicimos acá. Vamos a decir, nuestro sistema de partículas está aislado. ¿Correcto? Vamos a ponerlo así. Sistema aislado. ¿Qué significa eso? En este ejemplo sería que estas 4 partículas están, claro, cerca unas de otras, pero con las demás, con esta, con las demás, pues están muy lejos, ¿no? Eso es lo que se denomina un sistema aislado, ¿no? Esa es una extensión de lo que se denomina un par aislado. ¿Qué cosa era un par aislado? Un par de partículas que están relativamente cerca unas de otras, pero que con otras partículas del universo están muy lejos, ¿no? Entonces, algo similar, un sistema de partículas aislado es aquel en el cual las partículas que constituyen el sistema de partículas están relativamente cerca unas de otras, pero comparadas con las demás partículas que no forman parte del sistema de partículas, pues están muy lejos, ¿no? Muy lejos. Bien, eso se le denomina sistema aislado, sistema de partículas aislado, y también necesitamos la condición de que el sistema de referencia sea inercial. Muy bien, ¿qué pasará en esa situación? Pues nosotros ya habíamos encontrado
cuando vimos ya la tercera ley de la mecánica, porque cuando tenemos más de dos partículas tenemos que irnos o tenemos que utilizar necesariamente el principio de superposición, necesariamente, ¿no? Entonces ahí habíamos visto que se cumplía que la fuerza sobre una partícula era la sumatoria de las fuerzas individuales que existirían, etc., ¿no? A partir de ahí habíamos concluido lo siguiente, que en un sistema que primero, visto desde un sistema de referencia inercial, un sistema aislado, un sistema de partículas aislado, cumple con que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Pero las fuerzas son idénticas a ma. Es decir, lo que habíamos encontrado es que en un sistema aislado, visto desde un sistema de referencia inercial, esta sumatoria de I igual 1 hasta n es igual a 0, ¿no? O si quieren, suma F, ¿no? MA, F. En un sistema aislado visto desde un sistema de referencia inercial, ahí se cumple que la suma de fuerzas es igual a 0, ¿no? Y esto es justamente lo que aparece ahí, ¿no? Suma de los MA. Entonces nosotros concluimos que en ese caso particular, al ser esto lo mismo que Q punto, es igual a 0, ¿no? Dicho de otra manera, el Q es constante en el tiempo, ¿no? Conclusión entonces, la cantidad de movimiento de un sistema de partículas aislado visto desde un sistema de referencia inercial es constante en el tiempo. Ahora hablaremos de lo que se conoce como momento de la cantidad de movimiento, o si quieren también momento del momentum. Bien, vamos a imaginar lo siguiente, que tenemos una partícula aislada o no. Esa es mi partícula. Podría no estar aislada, es decir, cerca de esa partícula hay otras partículas. Establezco un sistema de referencia cualquiera, inercial o no. Y lo que voy a hacer ahora es imaginarme que tengo un punto, no una partícula, un punto que se mueve cuando es visto desde este sistema de referencia, ¿no? Lo puedo denotar así. Entonces, este es un punto móvil, ¿no? ¿Qué significa eso? Que conforme pasa el tiempo, ese punto va a tener una ubicación diferente vista desde mi sistema de referencia, ¿correcto? Por tanto, ese punto móvil va a tener una posición, una velocidad, una aceleración, ¿no? Es un punto, esta no es una partícula, es un punto, es un elemento geométrico nada más, pero que se está moviendo, ¿no? Sus componentes X, Y, Z, vistas desde el sistema de referencia, son funciones del tiempo, están cambiando, ¿no? Ya, ese punto es justamente nuestro polo. Y lo vamos a denotar por la letra A. Entonces decimos que tenemos un polo móvil, ¿no? Luego ya cuando hayamos hecho alguna deducción, vamos a imaginar algún caso especial donde ese polo no está móvil, sino más bien está quieto, ¿de acuerdo? Pero ahorita estamos haciendo algo general donde el punto, este elemento geométrico, se puede mover, puede tener cualquier velocidad en cualquier instante,
y hablamos de un polo móvil, ¿correcto? Muy bien. Entonces, habíamos definido ya la cantidad de movimiento, Q, como la masa de la partícula por la velocidad. ¿No? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes a lo que se le llamaba momento de un vector? Bueno, siendo más específicos, momento de un vector aplicado. Yo decía lo siguiente, tengo un vector cualquiera v, no velocidad, v simplemente es su nombre. Tengo un punto que le llamo polo, y ahora a ese vector le sumo otro punto, o lo combino con otro punto, el cual llamo P, el cual digo que es el punto de aplicación del vector. Entonces transformo el vector v en un vector aplicado, ¿no? Eso significa que el origen de v va a estar justamente en P. Y puedo utilizar otro símbolo. En el libro texto utilizan este símbolo de acá, ¿no? Para describir esta entidad llamada vector aplicado, que no es un vector, es un vector más un punto, un vector combinado con un punto llamado punto de aplicación, ¿no? Muy bien, a partir de ahí definimos el momento, podemos denotarlo con la letra M, el momento del vector v aplicado en el punto P, o sea, de esta cantidad, respecto del punto A o del polo A. El punto A hace de polo, y esto se define como el vector AP por producto vectorial V. ¿Sí? Esto es completamente correcto, sin embargo, en el libro texto lo ponen así, ¿no? Quizá tal vez para hacernos recordar de que el V está aplicado en el punto P, pero eso es innecesario. Cuando yo realizo una operación de producto vectorial, pues yo el punto P, el punto de aplicación, ya lo estoy definiendo acá. Es decir, no necesito volver a ponerlo acá, ¿no? Es decir, cuando yo escribo esto, esta operación está completamente definida, ¿no? Porque ahí ya se entiende que el polo es A, el punto de aplicación del vector v es P, y simplemente lo multiplico vectorialmente por v, ¿no? Vector por vector, ¿correcto? Pero tampoco es que esté mal, se puede hacer esto, y el significado es el mismo, ¿no? Entonces, profesor, la multiplicación vectorial está definida para vectores, no para vectores aplicados. Pero es fácil hacer ese cambio porque un vector aplicado, como lo estamos denotando acá, está constituido, vamos a escribirlo así, un vector aplicado, que no es un vector, ¿no? Puede ser descrito como la composición o la unión, si quieren, como lo quieran expresar, de un vector más un punto, el cual es llamado punto de aplicación. Entonces, claramente un vector aplicado, por decirlo así, tiene más cosas que un vector. ¿Qué más cosas? Un punto de aplicación, ¿no? Entonces, conocido el vector aplicado, pues es conocido el v, ¿no? Porque el v es parte de... Entonces acá si yo veo esto, digo, profesor, las operaciones matemáticas vectoriales son con vectores, no con vectores aplicados. Pero obviamente si acá me ponen un vector aplicado, yo ya sé que ese vector aplicado es este vector, solo que más un punto, ¿no? Pero en este caso el punto ya no me interesa porque el punto ya está descrito acá en el vector AP, ¿correcto? Es una cuestión de forma nada más, colocarlo así o colocarlo como yo preferiría colocarlo, ¿no? Porque a mí me gusta poner la información necesaria nada más, pero en el libro de texto está así, ¿no?
El significado es idéntico, no es posible darle otra interpretación. Entonces, m vector no tiene nada que ver con la masa, por favor. M vector es el momento del vector v aplicado en el punto P respecto del polo A. ¿Sí? Muy bien, uno puede aplicar esto a diferentes magnitudes físicas vectoriales, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya lo hicimos para la fuerza, ya habíamos hablado del momento de una fuerza, ¿no? Respecto de un polo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo por acá. Tenemos por acá una fuerza F, tenemos por acá un polo A y tenemos un punto de aplicación P. A partir de P y de F construimos el vector aplicado F en P, ¿no? Y usualmente es la posición de la partícula, ¿no? O sea, el punto P usualmente es la posición de la partícula, ¿sí? Se aplica el vector fuerza en la posición de la partícula. Entonces ahí digo m, el momento de la fuerza sobre la partícula, ¿no? Aplicada en la partícula alrededor del polo A, es A P por F. ¿Sí? Ya está. Momento de un vector, en este caso particular, momento de una fuerza. Para cualquier vector nosotros podemos hacer eso en realidad, ¿no? Porque para definir el momento necesitamos ¿qué? Necesitamos un polo, necesitamos un vector, necesitamos un punto de aplicación. Teniendo eso siempre vamos a poder definir un momento, ¿no? Y en este caso ahora lo vamos a aplicar a la cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento es un vector, el cual estamos denotando por Q, ¿no? Y vamos a generar a partir de ahí un momento. Entonces, acá estábamos, ¿no? Tenemos la partícula, tenemos la velocidad, tenemos la cantidad de movimiento, la cual vamos a aplicar en el punto, vamos a llamarle P, en el cual está ubicado la partícula. Q tiene la misma dirección y sentido que V, ¿no? Ya está, entonces decimos, acá está el polo A, puedo por tanto definir el momento del vector Q respecto de A. O sería más precisamente el momento de Q aplicado en P respecto de A, ¿no? Y a eso se le llama el momento de la cantidad de movimiento, ¿sí? Bien, eso lo vamos a anotar para no confundirnos con... Ya, vamos a utilizar la letra L, ¿sí? En el libro texto siguen utilizando la letra M, pero para no confundirnos con este M de acá que habíamos visto antes, que es el momento de la fuerza aplicada, ¿no? Vamos a utilizar la letra L. Entonces decimos, sea L, vector, el momento de la cantidad de movimiento. Es decir, el vector A del polo hacia donde está aplicado el Q, que lo hemos aplicado en P, que es la posición de la partícula, sería AP, producto vectorial, la cantidad de movimiento, ¿no? Es decir, Q. ¿Sí? En el libro texto lo ponen así, Q de P, porque ahí ya hablan de que Q está aplicado en el punto P, pero tal como les comenté por acá, es innecesario, ¿no? Es innecesario porque acá ya está el punto P definido, así que está claro, no hay necesidad de colocar eso. Muy bien, entonces este L es el momento de la cantidad de movimiento Q de una partícula aplicado en el punto P alrededor del punto A. ¿De acuerdo? Muy bien. Podríamos nosotros jugar un poquito derivando esta cantidad de acá. Tendríamos lo siguiente.
derivada respecto del tiempo de L, lo cual denotamos por L punto, es igual a. Y hay que tener un poco de cuidado porque conforme pasa el tiempo, el punto A está cambiando, porque habíamos dicho que es un polo móvil, ¿no? No es un punto fijo, no es un punto que esté fijo al sistema de referencia, sino que es un punto que con el tiempo puede ir cambiando de ubicación y por tanto va a tener una velocidad, ¿no? Ya, recuerden que estamos ahora en un caso general donde este sistema de referencia no necesariamente es inercial, aunque podría. Tendríamos el punto A cambia con el tiempo, el punto P también cambia con el tiempo, el Q, que es la masa por la velocidad, también cambia con el tiempo. Entonces todo esto cambia con el tiempo, entonces la derivada de L sería igual a derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo, ¿no? Sería derivada respecto del tiempo de AP, esto por Q más AP por la derivada respecto del tiempo de Q. Sí, recuerden que estamos en un caso bastante general, es decir, la partícula no está aislada, hay otras partículas que interactúan con ella y además el sistema de referencia no es inercial. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Podríamos de repente trabajar con la cantidad AP y hacer lo siguiente, ¿no? Suponiendo que este es el origen O, le llamamos O al origen, el vector AP puede ser escrito como OP menos OA, ¿no? A ver, el vector AP lo vamos a escribir así: OA más AP es igual a OP. ¿Sí? A ver, OA más AP es igual a OP. Ya. Despejemos esta cantidad que es la que nos interesa, AP. Tendríamos que AP es igual a OP menos OA. Y derivemos eso, ¿no? Para tener este término que está acá. Sería derivada respecto del tiempo de AP va a ser igual a derivada respecto del tiempo de OP. ¿Qué es eso? Porque OP es el vector posición de la partícula respecto de este sistema de referencia. Entonces sería la velocidad, ¿no? Pero, con cuidado, sería la velocidad vista desde este sistema de referencia. ¿Estamos? Velocidad vista desde este sistema de referencia, ¿no? Claro, acá hay que tener cuidado porque cuando derivamos un vector tenemos que especificar qué sistema de referencia estamos utilizando, ¿no? Acá era obvio porque solamente tenemos el de acá, ¿sí? Entonces acá estamos derivando, acá hemos derivado un vector, ¿no? Ya, ustedes ahí debieron preguntarse, profesor, respecto de qué sistema de referencia. Claro, el único que tenemos, el único que estamos utilizando, este sistema de referencia que está acá, que puede o no ser un sistema de referencia inercial. Puede o no ser un sistema de referencia inercial. Entonces, toda derivada vectorial necesitamos especificar para cualquier derivada vectorial respecto de qué sistema de referencia, ¿no? Entonces, cuando yo escribí esto, pues se entendía que es respecto de este sistema de referencia, ¿no? Al igual que lo que vimos en la pizarra anterior, cuando derivamos el Q, ¿no? Lo mismo, ya está. Acá sería derivada de AP, repito, vista desde este sistema de referencia,
sería luego derivada de OP vista desde ese mismo sistema de referencia. O es el origen de este sistema de referencia, la derivada de OP vista desde ese sistema de referencia sería la velocidad de la partícula vista desde este sistema de referencia, ¿no? Si este sistema de referencia es lo que antes podríamos llamarle móvil, pues será una velocidad relativa, ¿no? Pero ahorita no nos interesa eso, ¿no? No nos interesa eso, simplemente ya que estamos derivando respecto de este sistema de referencia particular, pues esto representa la velocidad de la partícula vista desde ese sistema de referencia particular, la cual vamos a denotar por v. Simplemente, velocidad de la partícula vista desde ese sistema de referencia particular. Y para OA pasa algo similar, ¿no? A es un punto, un elemento geométrico que se está moviendo, va a tener una velocidad. La derivada de OA va a ser justamente la velocidad de ese polo, ¿no? La velocidad del polo vista desde este sistema de referencia particular. Por tanto, esto puede ser escrito como, le vamos a poner VA. Entonces, esta cantidad es la velocidad de la partícula menos la velocidad del polo. Recuerden que es un polo móvil, ¿no? Es un polo móvil. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar simplemente acá lo que hemos encontrado para obtener lo siguiente. Tendríamos L punto es igual a V menos VA por Q, cantidad de movimiento, más AP por... ¿Qué cosa es la derivada respecto del tiempo de Q? Ya que Q es m por v, la derivada respecto del tiempo sería m por a, ¿no? Obviamente es la aceleración de la partícula vista desde este sistema de referencia. Sería entonces m por a, aceleración de la partícula. Bien, ¿qué podemos hacer? Si ustedes se dan cuenta, el v es paralelo al q, ¿no? V es paralelo a q. Eso significa que el producto vectorial me va a dar 0, ¿no? Por tanto, este término va a desaparecer y lo que voy a obtener es menos VA por Q más AP por MA. Ese sería L punto. ¿Qué cosa era L punto? El momento de la cantidad de movimiento de la partícula, ¿no? Ya. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, creo que ya esa expresión queda ahí. Lo que podemos hacer ahora es imaginar algún caso particular. Pondríamos caso particular. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué tal si la partícula es aislada? Recuerden que eso de ahí es bastante general. Estamos utilizando una partícula cualquiera, aislada o no aislada, vista desde un sistema de referencia cualquiera, inercial o no inercial. Ya, vamos a decir, caso particular de que la partícula aislada. ¿Qué implica eso? Si la partícula está aislada, y tendríamos que decir, ¿no? Y el sistema de referencia es inercial.
tendría que ser eso también, ¿no? Para poder decir que la aceleración es cero. Entonces, pongamos, si la partícula es aislada y el sistema de referencia es inercial, entonces, tal como habíamos visto, una partícula aislada vista desde un sistema de referencia inercial, su aceleración es cero, ¿no? Por tanto, este término desaparecería y nos quedaría simplemente esto de acá. ¿No? Ponemos una condición adicional, podríamos decir, ¿qué pasaría si, o mejor pongámoslo así, diríamos, ¿en qué casos esta cantidad es cero, el L punto? Es decir, el cambio en el tiempo del... El L es esto, ¿no? Momento de la cantidad de movimiento. ¿Ya? ¿En qué casos el L punto es cero? O dicho de otro modo, el momento de la cantidad de movimiento es constante, ¿no? Y acá tenemos, pues, podríamos decir dos casos, ¿no? Podría ser, podría ser también que, podría ser que el VA sea cero, ¿no? Entonces, una opción es que, vamos a ponerlo así, el polo A esté quieto, ¿no? Lo cual es equivalente a que VA sea cero, ¿cierto? Ya, en ese caso, esto me da cero y tengo que el L punto es cero, por tanto el L es constante en el tiempo, ¿no? Ya, pero otra situación sería también si es que este con este son paralelos, ¿no? Si son paralelos, el producto también me da cero. Entonces, ¿cómo sería que A, la velocidad de A, tenga la misma dirección, no necesariamente el mismo sentido, que Q, ¿no? Que el polo se mueva, la velocidad del polo tenga la misma dirección, no necesariamente el mismo sentido que Q. Por ejemplo, así, ¿no? O al revés también. Ya, en este caso serían paralelos y esta cantidad también me daría cero. Entonces digo, en el caso de que la velocidad del polo sea paralelo a Q, pero Q es paralelo a V, ¿no? Entonces podría ponerlo así. Si la velocidad de la partícula del polo tiene la misma dirección, pues esto de acá también es igual a cero, ¿no? El L punto sería cero. Entonces, en ese caso, L punto sería el vector nulo, lo cual implica que L es constante en el tiempo, ¿no? Entonces, conclusión, ¿cómo podríamos resumir este último resultado? Podríamos decir, el momento de la cantidad de movimiento de una partícula aislada, visto desde un sistema de referencia inercial, cuando el polo está quieto, ¿no? Es igual a cero. El L es momento de la cantidad de movimiento. El momento de la cantidad de movimiento, perdón, es constante, me estoy equivocando, es constante. El momento de la cantidad de movimiento de una partícula es constante si la partícula está aislada y la vemos desde un sistema de referencia inercial y además el polo A está quieto respecto de ese sistema de referencia inercial, o alternativamente el polo no está quieto pero su velocidad tiene la misma dirección que la velocidad de la partícula también, ¿no? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es extender estos resultados al caso de un sistema de partículas. Acabamos de ver que la derivada del momento de la cantidad de movimiento tenía esta forma.
Bien, esto es para una única partícula. Lo que vamos a hacer ahora es extender esto a varias partículas, a un sistema de partículas. Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos hace un rato, ¿no? Pero lo hicimos solamente para la cantidad de movimiento. Ahora vamos a hacerlo para el momento de la cantidad de movimiento. Bien, imaginemos entonces un sistema de partículas, las cuales no necesariamente están aisladas. Hay otras partículas, ¿correcto? Mi sistema de partículas está conformado por estas, en este ejemplo, por estas cuatro. Sistema de partículas, ¿correcto? Y tengo un sistema de referencia cualquiera, no necesariamente un sistema de referencia inercial. Y tengo un polo, que puede estar donde sea, ¿no? Lo dibujo acá, el cual, igual que antes, es un polo móvil que puede moverse, el cual llamo A. ¿Correcto? Bien, entonces, para cada una de las partículas podemos definir el momento de su cantidad de movimiento, ¿no? Sabemos que se cumple esto en general. Y lo que vamos a hacer ahora es definir lo siguiente, digo, este era el momento de la cantidad de movimiento de la partícula. Ahora digo, el momento de la cantidad de movimiento del sistema de partículas. En este ejemplo está conformado por estas cuatro. Ya, eso lo vamos a anotar por L mayúscula, el cual va a ser simplemente la sumatoria de los momentos de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que componen el sistema de partículas. Es decir, sumatoria de igual 1 hasta n de los L, I. ¿No? ¿Qué es el LI? Es el momento de la cantidad de movimiento de una partícula, una de las que pertenece al sistema de partículas. Correcto, en este ejemplo de acá, n sería 4, ¿no? Muy bien, apliquemos esta relación acá, pero eso es para L punto, ¿no? Entonces tendríamos que derivar esto. Derivando esta relación tendríamos L punto es igual a derivada de la sumatoria de las derivadas, sería igual a sumatoria de I igual 1 hasta n de todos esos términos, ¿no? Sería menos VA. Recuerden, esto de acá es para cada partícula, ¿no? Entonces sería, el VA es común, ¿no? Porque es la velocidad del polo, es la misma para todas las partículas, desde I1 hasta N, ¿no? El Q no, el Q sí es la cantidad de movimiento de la partícula dada, ¿no? Entonces sería por Q de la partícula I, ya sería más A, es común para todas las partículas, P no, sería PI, la posición de la partícula, por MI a I. ¿De acuerdo? Esa sumatoria la podemos escribir como dos sumatorias, la podríamos escribir así. L mayúscula punto es igual a este término y este término los separamos, sería sumatoria de I igual 1 hasta N y acá podríamos hacer algo, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo, luego lo reescribimos de otra forma, por QI sería más muy bien. Acá el VA es común, así podría salir de esta sumatoria, ¿no?
y nos quedaría simplemente lo siguiente. Tendríamos L punto es igual a, sería menos VA producto vectorial por la sumatoria de los QI, ¿no? De las cantidades de movimiento de las partículas. Ya sería más. Esta cantidad ya la hemos visto nosotros. Miren, recuerdan, nosotros lo vimos así, pero también lo vimos cuando esto lo reemplazábamos por la fuerza, ¿no? Fi. ¿Recuerdan qué cosa era? Es como si la fuerza sobre la partícula está aplicada en el punto Pi, y esto de acá sería el momento polar, ¿no? De la fuerza aplicada en la posición de la partícula alrededor del polo A, ¿no? Y es decir, sería el momento polar, toda esta suma sería el momento polar de las fuerzas que hay en un sistema de partículas, ¿no? Ya, eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Utilizando la nomenclatura que vimos anteriormente, esta cantidad es justamente lo que habíamos denotado por la M mayúscula, que era la cantidad, el momento polar resultante, ¿no? De las fuerzas, ¿no? Aplicadas alrededor del punto A, ¿no? Nosotros habíamos encontrado que esta cantidad era cero en el caso de que el sistema sea aislado y de que el sistema de partículas sea aislado y de que el sistema de referencia sea inercial. Entonces esto lo voy a escribir como M simplemente. ¿No? Es el momento del sistema de fuerzas. El momento del sistema de fuerzas resultante, si se quiere, sobre las partículas que conforman mi sistema de partículas. Muy bien. Esto de acá también ya le pusimos un nombre, la sumatoria de las cantidades de movimiento de un conjunto de partículas de un que conforman un sistema de partículas. Lo habíamos denotado por Q mayúscula, ¿no? Que era la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Bien, hemos llegado a esa relación. Ahora sí analicemos casos particulares. Diríamos caso particular. Ya, podríamos decir primero, imaginemos que el sistema de partículas está aislado. No es que este esté aislado de este, sino que esas cuatro en este ejemplo están muy lejos de todas las demás, de esta, ¿correcto? Entonces hablamos de un sistema de partículas aislado del resto, pero entre ellas están relativamente cerca. ¿Ya? Entonces, si el sistema es aislado y además si el sistema de referencia es inercial, ¿qué cosa se cumple? Vamos a poner caso particular, sistema de partículas aislado y sistema de referencia inercial. Pues según lo que habíamos visto nosotros, lo comenté hace un ratito también, el M, lo que estamos llamando M, es esta cantidad, ¿no? Es el momento polar de las fuerzas sobre las partículas, ¿no? Los Fi. Entonces nosotros habíamos visto que si el sistema es aislado y si el sistema de partículas es aislado y si la referencia es inercial, pues esta cantidad era igual a cero, ¿no? Esta cantidad era igual a cero. Entonces, en ese caso, M sería cero y por tanto tendríamos
Eso de ahí. Y ahora podríamos decir lo siguiente, si el polo no se mueve, ¿no? Si además de estas condiciones, el polo no se mueve, está quieto, su velocidad sería 0 y esta cantidad sería 0. Pero no es la única opción, porque otra opción también sería que VA sea paralelo a Q, ¿no? ¿Qué cosa era Q? Es la suma de las cantidades de movimiento de las partículas que componen el sistema de partículas. Entonces, en cualquiera de esas dos condiciones, vamos a ponerlo, si además de esto, si además VA es igual a 0 o VA es paralelo a Q, pues eso implicará que L punto es igual a 0, lo que implicará que L es constante. Conclusión entonces, L ¿qué cosa es? Es el momento de la cantidad de movimiento del sistema de partículas. ¿Sí? Momento de la cantidad de movimiento del sistema de partículas. ¿Ya? Esa cantidad es constante, o va a ser constante, si estamos en un sistema de referencia inercial. Además, el sistema de partículas está aislado y además el polo es constante, está fijo al sistema de referencia, no se mueve respecto del sistema de referencia, o también alternativamente sí se mueve pero su velocidad es paralela a Q. ¿Qué es Q? La cantidad de movimiento del sistema de partículas. Ahora veremos lo que se conoce como baricentro de un sistema de partículas. Imaginemos un sistema de partículas cualquiera, aislado o no aislado. Esta es una de esas partículas, otra. Y por acá hay otras partículas que no forman parte del sistema. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, en este ejemplo, mi sistema está formado por estas 5 partículas. Ese es mi sistema de partículas. Establezco un sistema de referencia cualquiera, inercial o no inercial. Y voy a definir lo siguiente. Voy a definir un punto geométrico, un punto simplemente, cuya ubicación esté dada por la siguiente relación. Sea este el origen. Vamos a definir un punto, el cual lo vamos a dibujar por acá. Ahí está, con un asterisco. Le vamos a llamar ese punto G. Y vamos a definir la ubicación de ese punto G de la siguiente manera. Decimos, la ubicación del punto G está definida de la siguiente forma, tal que el vector OG es igual a lo que podría decirse así, un promedio ponderado de las ubicaciones de las partículas que conforman el sistema de partículas, ¿no? Entonces, cada partícula, en este caso estas 5, ¿no? Esta, tienen una ubicación, ¿no? El OG es este vector de acá. Cada una de las partículas, que sea la partícula 1, va a tener su vector posición, que le llamamos, si este es P1, será OP1, lo mismo para esta segunda, para esta tercera, para esta cuarta, para esta quinta, ¿no? En este ejemplo. Pero podemos imaginar un sistema de cualquier cantidad de partículas, ¿no? Recuerden, hay otras partículas, la de acá, la de acá, la de acá, que no pertenecen al sistema de partículas, ¿no? Entonces esas no me interesan. Entonces yo defino un punto de la siguiente manera. Defino el punto G de tal manera que su ubicación o el vector posición OG es un promedio ponderado a través de las masas de las partículas de los vectores posición de las partículas. Es decir,
yo voy a sumar los vectores posición de todas las partículas, en este ejemplo son 5, ¿no? Multiplicadas por sus masas y divididas entre lo que sería la masa total. Es decir, es una división, acá decimos de I igual 1 hasta n partículas, de los vectores posición de cada una de las partículas, es decir, O, P, I, ponderados o multiplicados por sus masas, M, I, dividido entre la suma de las masas de las partículas que conforman el sistema. Sumatoria de I igual 1 hasta n de MI. ¿No? En este ejemplo n vale 5, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, las que están en rojo, partículas que conforman mi sistema de partículas. Entonces, esto es una especie de ponderación, ¿no? Los vectores posición de las partículas, acá me faltó la línea, los vectores posición de las partículas OP, ¿no? Están siendo promediados, si así se quiere, o ponderados, ¿no? De esta manera a través de las masas, es decir, mientras más masa tenga la partícula, su correspondiente vector posición tiene más relevancia o más importancia, ¿no? Esto es parecido a cuando el docente saca las notas del curso, ¿no? Te dice, oye, el primer, por ejemplo, ¿no? El primer examen de unidad tiene un peso de 0.3. El segundo examen de unidad 0.4. El tercer examen de unidad, ¿cuánto me queda? 0.3. Entonces te dice, la nota de tu curso es igual a un promedio ponderado, ¿no? Entonces tú haces algo similar a lo que yo he hecho acá. Sumatoria de I igual 1 hasta 3. Las masas serían como los pesos, ¿no? Los pesos, es decir, le vamos a llamar los alfa, ¿no? 0.3, 0.4 sería de los alfa por las n le vamos a poner a estas notas de acá, ¿no? Por los n, y abajo es entre sumatoria de I igual 1 hasta 3 de los alfa, ¿no? Claro que esta cantidad que está acá es 1, ¿no? Porque la suma de los pesos tendría que ser 1, la unidad, ¿no? Entonces, algo similar es acá, ¿no? Por eso es que yo menciono esa palabra promedio ponderado, es decir, es como si estuviéramos promediando los vectores posición de las partículas utilizando como pesos a las masas de las partículas. Si hay una partícula que tiene más masa, mucha más masa que las demás, pues el vector OG se va a parecer mucho más al correspondiente vector OP de esa partícula que tiene mucha más masa que los demás. ¿Correcto? Ya está. Entonces definimos así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos definiendo un vector OG según estos elementos que ya conocemos, y al definir el vector OG y al estar definido el O, pues queda definido el punto G. ¿Correcto? Claramente el punto G se está moviendo. Esta es nuestra definición. ¿Por qué se va a estar moviendo? Porque los vectores OP van a ir cambiando con el tiempo. Conforme transcurre el tiempo, P1 va a estar en otro lado, ¿no? El vector OP1 será otro. Las masas sí van a ser constantes, ¿no? Las masas van a ser constantes, pero estos vectores cambian con el tiempo, por tanto OG va a cambiar con el tiempo, lo que significa de que este punto es un punto móvil, ¿no? No es una partícula, es un elemento geométrico, es un punto, pero que se está moviendo. Y al moverse, pues va a tener una trayectoria, va a tener una velocidad y también una aceleración. ¿Correcto? Ya. Lo primero que vamos a demostrar, y esto es algo muy importante y podría ser tal vez un poquito obvio, es que no interesa el sistema de referencia que nosotros utilicemos, es decir, sea este con su origen o sea otro cualquiera, el punto G sigue siendo el mismo punto, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente.
Vamos a imaginar un sistema de referencia adicional con origen O', y vamos a suponer que definiendo el punto G, utilizando ya no este sistema, sino este de acá, nos va a salir un punto G diferente, que le vamos a llamar G', ¿no? Entonces yo digo, oye, si utilizo este sistema de referencia, defino el G. Si utilizo este otro sistema de referencia diferente, que podría estar moviéndose respecto de este, ¿no? Me va a salir un punto G' diferente. Es decir, yo puedo decir, oye, si utilizo este de acá me sale este punto, si utilizo este de acá me sale este punto de acá, ¿no? Lo que vamos a probar ahorita rápidamente es que es el mismo punto, es decir, utilice este sistema de referencia o cualquier otro, me va a salir exactamente el mismo punto G, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no es así. Voy a dibujar acá este punto llamado G', y voy a decir G' es igual a, por definición, utilizando esta misma definición, solo que ya no con O, sino con O', yo diría lo siguiente, ¿no? O G', G', perdón, es decir, este vector, ¿no? Perdón, hasta acá, este vector de acá hasta acá, va a ser igual, utilizando esa definición, sumatoria de I igual 1 hasta n de las masas multiplicados por los vectores O', P, I. Las ubicaciones de las partículas no están cambiando, ¿no? O sea, los puntos donde están ubicadas las partículas. Ya. P, entre la sumatoria de I igual 1 hasta n de MI. ¿Sí? Lo que vamos a probar ahorita no es que este vector sea igual a este, eso no. Vamos a probar que los puntos G' y G son exactamente los mismos puntos, ¿no? Para eso vamos a escribir el O'G', como el O', podríamos ponerlo así, el OG', va a ser igual a O' más O'G'. O' más O'G'. ¿Sí? ¿Estamos bien? O'G' es igual a O' más O'G'. Ya, a partir de acá podemos despejar este elemento y tendríamos O'G' es igual a O'G' menos O'. Eso es lo que vamos a reemplazar ahí. Acá también podemos hacer algo. Podemos hablar del O'Pi. Podríamos hablar del escribir esa relación, ¿no? El O'Pi sería O'Pi, puede ser escrito como o ese vector más el O' es igual al OPI. Entonces decimos el vector OPI, ¿no? Es general para cualquier partícula, es igual a O' más O'Pi. Despejamos este término y tenemos O'Pi es igual a OPI menos O'. ¿De acuerdo? Ya, entonces reescribamos esta ecuación de acá. Sería O'G' es lo que tenemos por acá. Sería O'G' menos O'.
O' es igual a sumatoria de igual 1 hasta n de los mi multiplicando a O'Pi, que sería OPI menos O'. Y abajo está la suma de las masas, ¿no? Esto es idéntico a lo que aparece por acá. Le voy a poner simplemente masa total. A esto de acá le voy a llamar así, MT, masa total. ¿Sí? Masa sería masa del sistema de partículas, o si quieren, masa total del sistema de partículas. Masa total, ¿no? Ya, recuerden, lo que queremos es encontrar la ubicación de G', ¿sí? Y luego verificar si la ubicación de G' es idéntica a la de G, definida por esta relación. Eso es lo que queremos. Ya, acá podemos trabajar con este lado y escribir lo siguiente. Nos quedaría... Vamos a separarlo en dos partes. Sería sumatoria igual 1 hasta n de mi OPI, ¿no? Entre masa total menos sería sumatoria de I igual 1 hasta n de mi por O', ¿no? Entre la masa total. Esto es igual, por acá, OG' menos O', ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, el O' no depende de la partícula, entonces puede salir de la sumatoria. Por tanto, me quedaría sumatoria de los mi, lo cual es mt, la masa total, ahí se anula. Por tanto, todo esto es menos O', es decir, justamente lo que aparece por este lado. Por lo cual, esto es igual a esto y desaparece, ¿no? Entonces, acabamos de encontrar que OG', vamos a escribirlo, OG' es igual a la sumatoria, ya no pongo los índices, ¿se entiende? Mi OPI entre masa total. Y esto de acá es exactamente lo mismo que está acá. Sumatoria de los mi OPI entre masa total. Por tanto, esto de acá es igual a OG. OG' es igual, esto es OG. Y ya está, ¿no? OG' es igual a OG, ¿qué significa? Que el punto G es igual al punto G', ¿no? Punto G igual a punto G'. Conclusión. No interesa el sistema de referencia que yo utilice. La ubicación de este punto G, el cual se llama baricentro del sistema de partículas, me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, como no interesa qué sistema de referencia yo utilice, puedo decir que ese punto, ese elemento geométrico, que va a tener una trayectoria, una velocidad, se mueve, es un punto móvil, ¿no? Su movimiento no depende del sistema de referencia que yo utilice, va a depender de las partículas que conforman el sistema de partículas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces acá tendría que borrar esto y decir G' es igual a G, ¿no? Entonces ahí nomás le pongo G'. ¿Correcto?
Ya, en particular yo podría hacer esto, como yo ya sé que no interesa el sistema de referencia que utilice, el punto G queda definido de la misma manera, es el mismo punto, entonces yo podría utilizar un sistema de referencia cuyo origen sea el mismo G. Entonces imaginen un sistema de referencia cuyo origen sea el punto G y apliquemos esta relación de acá, ¿no? Entonces simplemente decimos, oye, apliquemos esta relación cuando O es G, porque sabemos que la apliquemos como la apliquemos, nos va a salir el mismo punto G, ¿no? Entonces sería GG, lo cual es 0, es igual a, vamos a escribir GG sería 0, vector nulo, es igual a sumatoria i igual 1 hasta n de los mi por O, ya no sería O, sino ahora sería G, GPI, entre la masa total, no le vamos a poner. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, esa ecuación relaciona las masas de todas las partículas, las posiciones de todas las partículas, ¿no? Las masas de todas las partículas, las posiciones de todas las partículas que conforman el sistema y el baricentro, el punto G, ¿no? Y esta ecuación ya nos dice claramente, o más claramente, de que el punto G cumple o debe cumplir con esta restricción, con esta ecuación matemática. Es decir, el punto G es tal que se cumple que esto de acá es igual a 0, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta nuevamente de que el punto G es un punto que no depende del sistema de referencia, que depende más bien de la ubicación de las partículas que conforman el sistema de partículas, ¿no? Porque acá no aparece nada de sistema de referencia, simplemente es una ecuación que relaciona las masas de las partículas, sus posiciones y el punto G. Entonces el punto G debe ser tal que se cumpla que esta cantidad es igual a 0, ¿no? Entonces el punto G depende de las posiciones particulares que tienen las partículas y de sus masas, ¿de acuerdo? Claro que esto puede ser escrito de manera más sencilla, ¿no? Porque el MT lo podemos pasar para el otro lado, es decir, se va simplemente y podríamos escribir esto, ¿no? Sumatoria es igual a 0. Esa es la restricción que tiene que cumplir el punto G llamado baricentro. Bien, ya hemos hablado de la posición, hablemos ahora de la velocidad de ese punto. Recuerden que, como les comenté por acá, ya que las partículas se están moviendo, estos vectores cambian, este vector cambia, lo que significa que el punto G se está moviendo respecto de mi sistema de referencia, ¿no? Cojamos este sistema de referencia, utilicemos esta relación y derivemos. Vamos a decir, el punto G es un punto que se mueve, no es una partícula, es un punto, un elemento geométrico, pero que se está moviendo, sus coordenadas se están cambiando respecto de este sistema de referencia, por tanto podemos hablar de un punto, de una velocidad, la velocidad del baricentro, ¿no? Decimos, la derivada de OG, la derivada de la posición del baricentro, es la velocidad del baricentro. Sería derivada respecto del tiempo del vector OG es lo que vamos a anotar así, velocidad del baricentro. Esto es igual a, derivamos esto, esta es una constante, ¿no? No cambia con el tiempo, la suma de masas, ¿no? Acá sí, el vector OPI, ese sí cambia, entonces sería, vamos a ponerlo así, 1 sobre masa total, lo que está abajo le estamos llamando masa total del sistema de partículas, por
la derivada de esta sumatoria, ¿no? Que va a ser una sumatoria, las masas son constantes, de los vectores OPI, es decir, sería una sumatoria de igual 1 hasta n de las masas MI por las derivadas respecto del tiempo y respecto de este sistema de referencia de los vectores OPI. Pero el vector OPI es el vector posición de la partícula, por tanto la derivada de eso sería la velocidad de la partícula vista desde este sistema de referencia, lo cual vamos a denotar por V. Sería MI derivada de OPI, VI, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad del baricentro es igual a esto de acá, si se dan cuenta ya lo hemos visto, porque es masa por velocidad, es la cantidad de movimiento de la partícula I. Si sumamos todas esas cantidades de movimiento, tendríamos la cantidad de movimiento del sistema de partículas, lo que habíamos denotado por Q mayúscula, ¿no? Es decir, esto es, pongo por acá el MT, esto es la sumatoria de igual 1 hasta n de mv, que es el Q, ¿no? Cantidad de movimiento de la partícula I. Esa sumatoria era lo que nosotros denotamos por Q mayúscula. Acá me estoy comiendo la flechita, VI, QI, ahí está. Q entre MT. Y lo que vamos a hacer es reescribir esa relación de la siguiente manera. Ponemos por acá el Q solito, ponemos por acá la masa total y ponemos por acá la velocidad del baricentro. Enfoquémonos en esta relación. Si ustedes se dan cuenta, esa relación es muy parecida a la ecuación que define la cantidad de movimiento de una partícula, ¿no? Es decir, voy a ponerlo acá. La cantidad de movimiento de una partícula es igual a la masa de la partícula por la velocidad de la partícula, ¿no? Tiene una forma bastante similar, solo que acá es cantidad de movimiento de la partícula, esta es cantidad de movimiento del sistema de partículas. Acá es masa de la partícula y esta es masa del sistema de partículas. Esta es velocidad de la partícula y esta es velocidad del baricentro del sistema de partículas, ¿no? Una relación muy, muy interesante. Ya, entonces se cumple lo mismo que para la... Podríamos decirlo así, ¿no? Un poco grosero quizá o tosco, pero podemos decir lo mismo que se cumple para la partícula, se cumple para el sistema de partículas, ¿no? El sistema de partículas no tiene una ubicación. Cada partícula por sí sola tiene una ubicación. El sistema de partículas no tiene una ubicación, pero sin embargo podemos definir un punto, ¿no? Un punto propio del sistema de partículas, el cual es el baricentro. Se llama baricentro y el cual tiene una velocidad. Y lo que hemos descubierto es que la velocidad de ese baricentro, de ese punto, de ese elemento geométrico, no es una partícula, es un elemento geométrico, es un punto. La velocidad de ese punto por la masa de todo el sistema de partículas es igual a la cantidad de movimiento del sistema de partículas, ¿no? Dicho de otro modo, nosotros podemos imaginar lo siguiente. Imaginemos, a ver, vamos a borrar un poquito para hacer ya, vamos a borrar por acá. Voy a seguir utilizando esta figurita que está acá, voy a olvidarme de este sistema de acá, ¿correcto? Ya, yo digo, oye, ese punto G tiene una velocidad, ¿no? Que le llamamos VG, obviamente respecto de este sistema de referencia. Bien, yo digo ahora, si yo me imagino, ¿no? Que hay una partícula, una sola partícula, que su masa es igual a la suma de las masas de mi sistema de partículas, de esta y de esas 5 en este ejemplo, ¿no? Y que está ubicada
en el punto G, acá está, voy a dibujar, acá está el punto G. Si imagino yo que en ese punto G hay una partícula cuya masa es mt, la masa total de las partículas que conforman el sistema, pues, según esta relación de acá, veo que la cantidad de movimiento que tendría esta partícula, miren, eso es muy importante. Esto es lo que yo tengo, eso es lo que estoy imaginando ahora. Estoy imaginando una partícula solita que está ubicada en el punto G siempre, es decir, como el punto G es un punto móvil, esa partícula se mueve, ¿no? Esa partícula estoy imaginando que tiene masa, que su masa es la suma de las masas de estas partículas, es decir, mt, ¿no? Lo que yo descubro por esta relación es que la cantidad de movimiento de esta partícula, yo diría, esa partícula va a tener una velocidad que es vg, ¿no? Porque estoy diciendo que la partícula siempre está ubicada en el punto G. Lo que he descubierto por esa ecuación es que la cantidad de movimiento de esta partícula, que le puedo llamar así, ¿no? Q cantidad de movimiento de esta partícula de masa mt, le voy a poner así, ¿no? Cantidad de movimiento de la partícula con masa mt. Lo que estoy descubriendo es que esa cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento que tiene el sistema de partículas. Porque este sistema de partículas tiene una cantidad de movimiento que es Q mayúscula, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde vino esto? De acá, ¿no? Suma de las masas individuales por las velocidades individuales de las partículas, esa es la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Entonces, algo muy interesante, ¿no? Porque esto de alguna manera en muchos casos nos va a permitir simplificar algunos problemas, ¿no? Enfocándonos en el baricentro del sistema de partículas. Entonces decimos, mira, si yo imagino una única partícula cuya masa sea la masa total del sistema de partículas, de estas 5 en este caso, cuya ubicación sea el baricentro G, ¿no? Se cumplirá de que la cantidad de movimiento de esta nueva partícula con masa mt, que se mueve según G, ubicada siempre en G, la cantidad de movimiento de esta nueva partícula, la cual denoto así, es exactamente igual a la cantidad de movimiento del sistema de partículas que tenía yo inicialmente.